Para ustedes, Andrés, como está aquí, ¿es diferente a Andrés como está aquí? Sí, señor. Sí. Y vean que me está diciendo que es falso. Entonces, ojo con eso. No tiene en cuenta las mayúsculas. En este caso tuvo en cuenta la tilde, pero las mayúsculas no, ¿sí? No las tiene en cuenta. Vamos a escribir Stephanie, todo en mayúsculas. Y aquí Stephanie, unas con mayúsculas y otras con mayúsculas. Y vamos a escribirlo aquí. Perdón. Stephanie. Y le voy a preguntar a Excel. Y una vez vemos algo que ya está explicado en el material. ¿Cómo copio yo esta fórmula? ¿Cómo, en lugar de escribir esta misma fórmula aquí, cómo la copio? La arrastras desde la esquinita de abajo. Exacto, desde la esquina inferior derecha y ¿por qué me está diciendo que es verdadero? Porque le preguntaste que si era diferente y si es diferente porque tiene una E y la otra tiene Exacto. solo S. Y además en la T, después de la T me falta una E. Ah, sí, señor. Entonces vamos a escribirla y vamos a escribir esa S en... Y ahora sí, ¿cuál va a ser la respuesta? Este Stephanie escrito todo en mayúscula es diferente a este Stephanie. Te va a decir Veamos que qué no. dice Excel. Me dice que es falso. Entonces, conclusión, cuando estamos comparando textos, Excel no tiene en cuenta las mayúsculas. Las tildes sí. Profe, ya encontré el por qué sí aparece cuando se tienen en cuenta los corchetes, las llavecitas. Cuando tomo un valor de un libro y lo comparo o lo sumo o hago cualquier ecuación con otro o con otro libro. Sí, Johanna, pero esos no son operadores ni aritméticos ni de comparación. Esos son de referencia, que no, ahorita no vamos a ver nada de Ok. eso. Ah, ok, ok. Porque aparecen signos de admiración y todo eso, eso es otra cosa. Ah, En vale. Excel no existen sino estos operadores que estamos mostrando acá. Lo mismo, este diferente, o yo puedo aquí utilizar un igual, o el mayor que y el menor que. Lo importante es que sepamos qué le estamos preguntando. Aquí le estaríamos diciendo que si Stephanie es igual a Stephanie, y pues nos va a decir, veamos, que sí. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta las mayúsculas. Bueno, entonces vamos al último. Aquí están todos y un ejemplo con cada uno de ellos. A casi todos los aprendices se les olvida el diferente. ¿Cómo se? Y eso lo vamos a necesitar a partir de la siguiente sesión. Entonces, el tercer operador que existe es el operador de concatenación. Como su nombre lo dice, concatena. Y es ese ampersand, ese simbolito que en un teclado normal está escrito sobre el número 6 o sobre el número 8. Entonces, para sacarlo, pues solamente debemos oprimir la tecla Shift. Y entonces, Stephanie, leamos por favor lo que dice el material respecto a ese operador de concatenación. Listo, profe. Dice, operador de concatenación.
Excel dispone de un único operador de concatenación, cuyo objetivo es unir dos o más cadenas de texto en una sola. El símbolo de la concatenación es el ampersand y pues el símbolo de ampersand. Bueno, tenemos operador de concatenación, dice operador, que es ampersand, descripción, concatenado con, valor A1, conca, valor A2, tenar, fórmula A1, ampersand, A2, resultado, concatenar. Entonces, ese operador lo único que hace, como se describe aquí en el párrafo, unir. ¿Qué le estoy diciendo a Excel? En A1 tengo la palabra conca y en A2 tengo la palabra tenar. Entonces voy a escribir una fórmula, escribo igual, le estoy diciendo a Excel, úname lo que está en A1, que es conca, únamelo con A2 y el resultado pues es concatenar. Vamos a hacerlo. Voy a escribir aquí esto, por ejemplo, Estefan es con doble F o con doble N, el suyo. Con ninguna, profe. Solo una. Así. Entonces voy a escribir hasta aquí, Steph, y aquí voy a escribir Ani. Y aquí quiero que me aparezca este texto unido con este. ¿Qué haríamos, Stefan? Le damos igual. Igual. Seleccionamos la celda donde está la palabra Steph. No alcanzar. Luego le damos el símbolo ampersand. Ampersand. Y luego ponemos la otra celda que dice Ani. Le damos Enter. Y quedó unido. ¿Cuál es su apellido, Stephanie? Guerrero. Entonces voy a escribir aquí Guerrero. Y entonces aquí quiero yo que me aparezca Stephanie, un espacio y Guerrero. ¿Cómo lo haríamos? Entre todos. Igual. Selecciona la celda de Steph. Ampersand. Selecciona la celda de Annie. Ajá. Lo del espacio es lo que no sé. Profe, ahí se le da el espacio, ahí se le da un espacio y se le dice... Entonces, ¿qué hago? Necesito unirlo con un espacio. Entonces, le pongo el profe, operador. Asterisco, no es entre comillas, le pongo el operador. Escúchame, Arnold, por favor. Necesito un espacio, ¿cierto? Entonces, aquí le estoy diciendo, úname lo que está en P35, que es Steph, con lo que está en Q35, que es Ani, y únamelo con un espacio, pero no tengo, entonces le digo, únamelo, abro comillas, y el carácter que yo quiera, en este caso quiero un espacio, y cierro comillas. ¿Claro hasta ahí? Ampersand y la celda de Guerrero. Y la celda que contiene el apellido. Stephanie Guerrero. Entonces, ahora quiero es Guerrero, un punto y coma, Stephanie, en esta celda. ¿Qué hago? Quiero que aparezca Guerrero, punto y coma, Stephanie. Pues ahí se continuaría el amper, en la misma fórmula se continuaría con el amper, punto sí, y pero coma. ¿cómo lo hacemos, Arnold?
Pues nos paramos Dígame. ahí donde tenemos ya concatenado Stephanie Guerrero, en la celda donde dice Stephanie Guerrero. No, aquí quiero, en esta celda ya hicimos esto. Ahora quiero aquí, Guerrero, punto y coma, Stephanie. ¿Cómo lo hago? Igual, en vista Igual, de Guerrero, ¿Dónde está Guerrero? Sí, señor. el ampersand, Ampersand, sí, señora. Y necesito ahí comillas, un comillas, punto y coma, punto y coma, comillas, comillas, ampersand, ampersand, la celda donde está Steph, step, ampersand, ampersand, y la celda donde está Annie. Ani. Muy bien, pero eso tiene un problema. Ustedes me van a decir cuál es. ¿Cuál? Falta el espacio. Falta un espacio, entonces, ¿cómo lo hago, Arnold? Profe, ahí igual, No, me voy aquí, a esta, donde y la cometí el error, F2, y le doy F2 ahí y después donde edito la dice fórmula. a punto y coma, donde está entre comillas punto y coma, se la ampersand, entre comillas, espacio, cierra comillas, No es y C. necesario, no es necesario, Arnold. Solamente después del punto y coma le coloco ese espacio. Lo que usted está diciendo funciona, pero estamos siendo ineficientes. O sea, haríamos doble proceso. Voy a hacer lo que usted está proponiendo. Aquí va el punto y coma. Luego, después de este ampersand, le colocaría el espacio, ¿cierto? Sí, Y señor. luego, nuevamente ampersand. Observe todo lo que tuve que hacer y el resultado es correcto. Pero es más eficiente. En el punto y coma se deja el espacio. Exactamente. ¿Sí ve todos los clics que nos ahorramos? Sí, señor. Y listo, obtenemos el mismo resultado. Resolvimos sus dudas con respecto a ampersand, al operador de concatenación. Pues sí, profe, pero creo que también hay otra forma del concatenar de la forma más, o sea, Sí, pero eso lo vemos más adelante, no se ah, preocupe. me anticipé, chao. Sí, utilizando la función concatenar, sí, señor. Es que si no tenemos esto claro, no vamos a entender después qué es lo que estamos haciendo. Yo sé que aquí hay varios que ya trabajan con Excel, ejemplo Arnold, pero pues lo que les mencioné en la primera charla, tenemos que ir despacio para que todos estemos en el mismo nivel, ¿vale? Ok, señor. Lo importante es que aprendamos algo siempre, siempre. Bueno, le preguntaba a Stephanie si le resolvimos la duda respecto al operador de concatenación. Sí, sí, señor, quedó claro. Muchas gracias. Bueno, más dudas sobre este material. Sobre este material. Aquí se explica la copia de fórmulas. Hay varias formas de copiar fórmulas. Vamos a hacer un breakcito de unos... ¿Cómo va el partido? ¿Ya se acabó o todavía no? 1-1, profe, 1-1. Ni idea, profe, no miro fútbol, gracias. Yo sí miro, pero pues estoy en clase, no estoy enterado. Bueno. Pero 1-1 es buen resultado hasta ahora. ¿Cierto?
Sí, profe, pues ahí vamos como de cuartas con ese resultado, pero no, No, y sirve ganar. sí, sirve ganar, pero empatarle a Brasil ya es Sí, profe, importante. démosle 5 de fútbol a estas niñas. Sí, listo. Entonces nos vemos a las y cuarto, ¿vale? A las Vale, nueve y profe. cuarto. Vale, Ok, profe. profe. Listo. Bueno, profe. Vamos a dejar de compartir.
Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Me confirman, por favor, si me siguen escuchando? Sí, señor. Bueno, voy a compartir mi pantalla y nos vamos a el segundo material. Pregunta sobre el segundo material. Voy a compartirlo. Aquí está. A ver, aquí lo tengo. Los escucho. Mientras ustedes piensan, voy a subir entonces el taller que debemos presentar para la siguiente semana. Vamos a irnos acá. Voy a cerrar esto mientras tanto. Y vamos a subir el taller y lo vamos a revisar. Ese es el taller 2. Listo. El próximo miércoles estamos a 26, ¿cierto? Sí, señor. Listo. 26. Señora, 26, profe. A las 23:59, como es costumbre. Y listo. Crear la tarea. Entonces ya tienen ustedes el taller. Vamos a mirarlo. El tablón. Entonces, lo primero, pues las indicaciones, que hay que leerlas atentamente. Entonces, también debemos descargar un archivo que nos va a servir como base. Vuelvo a insistir, si yo doy clic sobre ese archivo, aquí me aparece una vista previa, pero el contenido real tengo que descargarlo. ¿Cómo hago? Pues me voy aquí a... perdón, dejo de ampliar. Ahí está. Aplicación, aquí en los tres punticos. Abrir una ventana nueva y le digo descargar. Si ustedes observan en la vista previa, pues se ven por ejemplo, estos bordes azules gruesos y otros, por ejemplo, si muevo la hoja de vendedores, me aparecen unos. Pero lo real está cuando yo descargo y miro el archivito. Ese archivo está compuesto por 4 páginas. Una que se llama productos, vendedores, clientes y ventas. Entonces el taller, vamos a trabajar sobre este archivo que yo les suministro. A diferencia del primer taller, en este sí, pues ya todo lo tienen listo. Solo es aplicar lo que se requiere aplicar para dar respuesta a todos los puntos. Entonces, aquí está la hoja productos, la hoja vendedores, la hoja clientes y la hoja ventas. Entonces, vamos a mirar las indicaciones de ese taller. Vamos a ver. Aquí están. Entonces, le agradezco a alguien que
me lea el primer párrafo. Y pues si surge alguna pregunta, con mucho gusto la resolvemos. Pero antes de eso, ¿no hay dudas sobre, más dudas sobre el material que tenemos que leer para esta semana? Porque Pues, si hay profe, alguna- yo lo de referencias relativas y absolutas. No, Sí, ese no tema lo entendí. vamos a dejar de último, Alexandra, porque Vale. quiero explicarlo bien. Sí, ese es un poquito complicado de entender. Aparte de ese que también corresponde al primer documento. Pues, vale, profe, entonces, pues si no sé, me imagino el anterior a ese que era el de copia de fórmulas, pues digamos que ese solamente es como control C, control V, ¿sí? Es lo que yo le entendí. No, hay varios métodos. El método más conocido y el más ineficiente, pues es ese. Control Ineficiente. copy. Sí, porque veamos un ejemplo. Alexandra me está hablando, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Veamos, por ejemplo, yo aquí quiero calcular. ¿Están viendo todos mi pantalla? Sí, profe. Cancelar. Sí, profe. Entonces, miren, yo aquí, por ejemplo, quiero obtener sumarle a esto 5.000 Yo pesos. estoy viendo. Quienes no están en clase, porfa, cerremos sus micrófonos. Aquí, Pues que yo no veo su pantalla. Me voy a volver a conectar, desconectar y conectar porque yo no veo nada. el resto sí la está viendo. Johanna me está hablando, ¿cierto? Está hablando Sandra Toledo, profe, sí, el resto lo están viendo. Sandra, Sandra. Bueno. El resto sí la ven, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. Sí, para que Sandra, por favor, se reconecte. Entonces, supongamos que yo voy a escribir aquí cualquier operación que yo quiera hacer. Por ejemplo, le voy a sumar a este valor, le voy a sumar el que está aquí. Entonces yo escribiría aquí igual a este valor más este valor. Y doy enter. Y si yo quiero copiar esa fórmula, pues lo que mencionaba Alexandra, doy control copy, control B, y esa es la forma más ineficiente que hay de copiar una fórmula. Hay formas más eficientes. Por ejemplo, control Z. Vamos a deshacer eso. Voy a colocar control copy y voy a pegar esta fórmula aquí para que se vea el resultado. Control Z, voy a volver a hacer eso. Entonces, igual a esto más esto. Entonces, la forma ineficiente, pues es control copy, ir de celda en celda. En este caso, pues son 20 o 30 registros. Me demoro 2 o 3 minutos, pero cuando tengo miles de registros, ¿cuánto me va a demorar? Un montón. Entonces hay formas más eficientes de hacerlo. La Sí, profe. primera, Es, señor. es deslizar desde la esquina hasta la última. Darle doble Exacto. clic. Entonces, una de las formas, como indica Arnold, es seleccionar la celda donde yo tengo la fórmula, ubico el mouse en la parte inferior derecha, dejo el clic oprimido y empiezo a arrastrar. Esa es una forma, pero también es ineficiente, Arnold. Voy a deshacer eso. Y la forma más rápida utilizando este método es lo mismo, seleccionando la celda en la parte inferior y dando doble clic ahí. Y obtengo el mismo resultado. Entonces, hay 3 formas de hacerlo hasta ahí.
¿Cuál es más eficiente? Para mí, el último. Sí, la última. La última, me demoro. Entonces, todo eso está explicado ahí. No solo existe control copy y control V. Si existe alguna duda, aunque para desarrollar el taller no necesitamos hacer eso. Pero es importante que ustedes conozcan las diferentes formas que hay de copiar una fórmula. Hay otra que depende de las condiciones. Selecciono la celda que contiene la fórmula y la última celda donde quiero que se copie el valor y oprimo control J y el resultado es el mismo. ¿Cuál es más eficiente? Para ustedes, ¿cuál? ¿Ah? La anterior, la de doble clic en la parte inferior derecha. Sí, Sí, pero profe, doble clic. miremos un caso. Control Z. Y esto ya lo explicamos en la sesión anterior. Profe, ¿puedo hacer una anotación ahí? Claro, sí, claro. Bueno, pues para todos, porque sí es bueno saberlo. De pronto cuando uno tiene un archivo, una base de Excel abierta, ¿sí? Y uno llega a hacer algún filtro, automáticamente uno quiere copiar la misma información en una fila o en una columna de para abajo. Uno solamente separa la columna que desea copiar, señala las celdas que quiere copiarlas y le da control J y se les lleva la misma información. Lo que pasa es que si uno le da control C y lo pega, posiblemente puede pegarlo debajo de los filtros. Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero eso es un tema que requiere la explicación de filas ocultas y columnas ocultas, porque cuando uno filtra lo que está haciendo es ocultar cosas. Y hay una herramienta, Arnold, de pronto usted no la conoce, que yo la tengo aquí, y lo invito a que la consulte porque esta es excelente para evitar todos los problemas, que se llama seleccionar celdas visibles. Ustedes ya saben, ya todos sabemos buscar comandos y colocarlos en la barra de herramientas. ¿Sí, Arnold? Para que solamente seleccione lo que está visible. Porque lo que usted menciona, cuando yo filtro y copio con cualquier método, es posible que me lleve valores que no quiero, que no están dentro del filtro y no los quiero. ¿Sí era esa la acotación que hacía usted? Sí, señor. Entonces, échele una miradita a esta de seleccionar celdas visibles, que está pues, hace el mismo procedimiento que hicimos cuando vamos a agregar un comando a nuestra barra de acceso rápido y ahí la puede copiar y cargarla en su barra de acceso rápido. Entonces, vamos a eliminar estos valores. Recuerdan que si yo doy clic, doble clic aquí, en este caso no funciona. Control Z. Escape. ¿Por qué no me funciona? Porque yo ya hice operaciones aquí. Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar estos datos. Control Z. Voy a copiar estos datos por aquí afuera. Entonces, una forma ineficiente es lo que yo estaba haciendo. Seleccionar esta y arrastrar hasta acá. Cuando son poquitos registros, pues este me sirve. Pero si son miles de registros, entonces eso también lo explicamos en la sesión pasada. Oprimo la tecla control y la tecla shift al tiempo, flecha hacia abajo y luego flecha eh, eh, a la derecha. Y ya tengo seleccionado todo. ¿Recuerdan? Eso lo vimos en la sesión pasada.
Control Shift, listo, y ya tengo seleccionado eso, que es más eficiente que arrastrar la selección con el mouse. Porque lo que les digo, si hay muchos datos, me demoro mucho y es posible que cometa errores. Mientras que con estas teclas lo hago de manera rápida y segura. Esa es otra forma de copiar cosas. Y pues todos esos métodos están explicados ahí. No sé si hay alguna otra pregunta. Respecto a todo el tema. Si no hay más preguntas, entonces alguien que por favor me lea el primer punto. Yo leo la introducción, dice, la papelería XYZ utiliza para administrar sus ventas, la papelería de la cual hicimos una factura ya, para administrar sus ventas, utiliza ese libro de Excel que ustedes van a descargar, que como ya lo vimos, está compuesto por 4 hojas donde se tienen los datos de los productos, veámoslos. Vamos a irnos a... Aquí están todos los productos. Para irme a la última, con control y la flecha de abajo, hay 535 productos. Y pues cada uno tiene su precio y un código. La hoja vendedores, que es más pequeñita, vamos a irnos allá. A la hoja vendedores, aquí está. Es esta, tiene un código de vendedor que va del B1 hasta el B7. Voy a ampliar para que se vea bien. Esa es la segunda hoja. Tiene datos como el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la dirección y el sueldo. Esa es la segunda hoja. En la tercera, que están los clientes, pues es una lista ya más extensa que tiene... aquí es donde se aplican técnicas como esas. Si yo quiero copiar todos estos datos, podría, por ejemplo, pararme acá y empezar a bajar. Y me demoro un jurgo y es posible que cometa errores. En cambio, si yo me ubico en la primera celda y doy Control Shift y flecha hacia abajo, ya tengo seleccionado todo sin ningún inconveniente. Y si quiero seleccionar toda la tabla, pues con Control Shift y flecha a la derecha. Y ya tengo seleccionado todo eso. Bueno, entonces, aquí está. Tiene 150 y pico de clientes. Y los datos de cada uno de ellos, como el NID, los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, el teléfono, la dirección y el correo. Listo. Y aquí están las ventas, que es la hoja donde en realidad vamos a trabajar. ¿Hasta ahí había alguna pregunta? ¿Me responde, por favor? No, señor, no hay preguntas. Hasta el momento no hay preguntas. Listo, entonces queda claro que es sobre este archivo que debemos trabajar. Ustedes lo descargan y comienzan a trabajar. Entonces ahora sí, veamos el punto 1. Dice, el taller consiste en realizar las siguientes tareas sobre la hoja adecuada, utilizando la o las funciones que se indiquen. Entonces alguien que me lea la hoja, perdón, el ejercicio 1. Ejercicio 1. La hoja productos contiene los datos de los 535 productos que maneja la papelería. El gerente quiere que utilice la función autollenar de tal forma que el primer producto, es decir, acetato de fotocopiado carta, tenga el código 1001, el siguiente el código 1006 y así sucesivamente. El último producto tendrá el código 3671. Sí, perdón un segundito.
Listo. Entonces, volvamos. Qué pena la interrupción. Estaba apagando el teléfono. Volvamos. ¿Dónde está nuestra hoja? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? La cerré. Voy a volverla a abrir. ¿Me siguen escuchando? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Espérenme, vuelvo a abrir mi hojita y el ejercicio. Entonces, estamos acá, estamos leyendo este material. La hoja 1 entonces contiene los datos de los productos. Hay 535 de ellos. Y el gerente quiere que utilizando la función autollenar, se utilice esa función de tal forma que el acetato, que es el primer producto, vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo acá. Productos. El primer producto es el acetato. Entonces, ese debe tener el código, ya les digo, 1001. 1001. 1001. Entonces me voy aquí, escribo 1001. Y el siguiente, el 1006. Y así sucesivamente. El último producto tendrá el código 3671. Eso pues está explicado cómo hacer el autollenado. ¿Cómo lo harían? Pues yo creo que daría los dos primeros o tres primeros, no, ahí solamente me da dos datos. Los dos primeros datos y ahí ya le doy doble clic en la esquina de la segunda celda y él hace un Exactamente. autollenado. Alexandra me está hablando, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, como dice Alexandra, hay varias formas, como ya lo explicamos ahorita. Aquí el código del primero debe ser 1001, el siguiente 1006. Entonces, selecciono los dos y la forma lenta sería clic acá y arrastrar. Pero la forma rápida es la que nos sugiere Alexandra y que ya vimos que es dar doble clic en la parte inferior derecha y ya tenemos, y si nos vamos al último, vamos a ver que el último es 3671, tal como nos lo piden en el ejercicio. Ahí está, 3671. Gracias, Alexandra. El ejercicio 2, ¿quién me lee? ¿Qué toca hacer en el ejercicio 2? Yo, profe. Ejercicio Yo, 2. profe. Listo, ya Joana nos va a leer. Gracias. En el siguiente. Ejercicio 2. Se está implementando la hoja de ventas de la papelería. Se necesita que, utilizando la herramienta de validación adecuada en las celdas A3 a A22, el usuario solo pueda escribir el código compuesto por mínimo 1 y máximo 5 caracteres. Se entiende por caracteres la combinación de números y letras, por ejemplo, F001. Y el valor es 10%. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, la verdad no sé cómo se hace. ¿Leyó el material?
Miremos, La segunda hoja no la leí completa, el segundo material. miremos lo que dice el material respecto a validación de datos, pero tengo que devolverme aquí. Y miremos el segundo material. Entonces, aquí está la explicación de autollenar y otras herramientas. Vayámonos busquemos rápidamente control F, validación de datos. Ahí está. Entonces, la validación de datos, pues lo primero que debemos saber es que está en la ficha datos. Me voy a ir aquí. Voy a irme aquí a la hoja ventas y aquí me piden un código de factura, entonces que cumpla ciertas características. Son que se pueden escribir hasta máximo 5 caracteres alfanuméricos. Entonces esa herramienta está aquí en la ficha datos, validación de datos. Y aquí miremos qué opciones hay. Validación de datos, hay varias validaciones, cualquier valor, un número entero, decimal, etc. Todos esos ejemplos están explicados aquí. Entonces, aquí está la explicación del cuadro de diálogos, cómo especificar los parámetros, cómo colocar un mensaje de entrada, cómo colocar un mensaje de salida, y un ejemplo con cada una de las opciones que tiene esa herramienta. Por ejemplo, si quisiera solamente enteros o decimales, entonces este tipo de validación, miremos aquí, yo aquí quisiera hacer datos, validación de datos, y voy a ampliar nuevamente para que se vea. Nos piden un número entero o un número, un entero o un decimal. Entonces aquí está esa opción y ahí está explicado en el material ejemplos de cómo configurar para que solo se introduzcan o números enteros o números decimales y las diferentes opciones que hay para hacer ese tipo de validaciones. Y seguramente habrá una que es de textos. Miremosla, seleccionar la validación de datos, configuración, permitir datos entre máximo 5 y 10, pestaña mensaje entrada. Ahí están explicados absolutamente todas las opciones que requerimos o que están disponibles en Excel. Por eso preguntaba si había alguna duda sobre algo que se requiera explicar. Miremos entonces el tercer punto. A ver, volvamos acá. Y miramos ¿dónde está el taller? Se me perdió. Aquí está. El tercer punto. Este punto, pues, por su sencillez, vale solo el 10%. El tercero, alguien que por favor me colabore leyendo la descripción del tercer punto. El valor de una tercero. ¿Que lo lea? El tercero dice: la papelería hará facturación semanal todos los sábados, por lo que en la columna fecha de la hoja ventas y utilizando la función rellenar series, se debe generar un listado que contenga las fechas de los sábados,
comenzando por el primer sábado del mes de mayo del año actual. Listo. El cuarto punto. Ejercicio 4. Para introducir datos en las columnas vendedor y producto de la misma hoja de ventas, se debe utilizar validación de listas, de tal forma que al seleccionar una celda de vendedor, Excel muestre la lista desplegable con los códigos de los vendedores ubicados en la hoja del mismo nombre. Lo mismo se quiere para las celdas productos, de tal forma que al seleccionar una de esas celdas se despliegue la lista con todos los códigos de la hoja producto. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Gracias, Stephanie. El ejercicio 5, le decía a Alexandra que no lo vamos, esto lo explico más adelante porque veo que requiere de una explicación más detallada. Entonces, voy a leer ese punto y voy a decir lo que nos toca hacer. Finalmente, en la columna IVA se debe calcular el valor de IVA, teniendo en cuenta que se debe hacer... Se te empezó como a robotizar la voz. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señor. Bueno, entonces decía que voy a explicar lo que no se debe hacer del taller 5, atendiendo a lo que le comentaba yo a Alexandra. Alexandra tuvo dificultades con la parte de referencias absolutas y referencias relativas que voy a explicar en la siguiente clase. Entonces, ese punto 6 dice, finalmente en la columna IVA se debe calcular el valor del IVA teniendo en cuenta que se debe hacer referencia absoluta. Esto no lo vamos a tener en cuenta porque, como les digo, lo voy a explicar en la siguiente sesión. A la celda B2, que contiene el valor actual de este impuesto. De tal manera que si el valor del IVA cambia, los cálculos se actualizan automáticamente. Entonces vamos a mirar, vamos a irnos aquí a la hoja ventas y vamos a desarrollar ese ejercicio. Entonces aquí tengo el valor unitario. ¿Cómo? ¿El IVA en cuánto está? En la actualidad. 19%. 19%. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el 19% de este valor? Lo multiplico por el 0.19. Esa es una forma, sí. Entonces, porfa, Stephanie me dice la fórmula que usted utilizaría. Bueno, pongo igual Igual el valor unitario este valor unitario por el 0.19. por 0.19. Y listo. Entonces voy a explicar de dónde sale ese 0.19. Un porcentaje se obtiene multiplicando lo que yo quiero por el valor del porcentaje, que en este caso es 19%. Entonces voy a escribirlo aquí. Igual a 19% por, 19 dividido 100. Ese es el concepto de porcentaje que nos enseñaron por ahí en primaria. Entonces, si yo doy Enter, me da .19. Otra forma que existe en Excel consiste, y eso tiene que ver con lo que ya vimos, escribir aquí 19, seleccionarla y colocarle el formato de porcentaje. Inicio, porcentaje. Y ahí tengo, observen que me apareció 1900. Si yo le coloco a .19 el formato de porcentaje, me va a aparecer 19%.
Entonces, en Excel puedo hacer de las dos formas. Voy a hacerlo, ya vimos cómo lo hace Stephanie, porque ya sabe que 19 sobre 100 le da 0,19. Puedo hacerlo de otra forma, por un paréntesis para asegurarme de que divide primero 19 dividido 100 y eso nos da exactamente igual. Dos formas. La tercera es colocar multiplicado por 19 y el signo de porcentaje. Cualquiera de esas tres fórmulas me calcula el porcentaje. Y eso es todo lo que hay que hacer en este punto. Entonces, ¿cómo copiamos la fórmula, Stephanie? De la manera más rápida. Nos le damos doble clic. Exactamente, nos ubicamos en la esquina inferior y doble clic y listo. Entonces les pregunto, ¿qué pasa si todos los trabajos que nosotros hacemos están hechos para que sirvan independientemente de que cambiemos de año o se eleve el valor del IVA? ¿Qué pasa si me aumentan el IVA al 20%? ¿Qué tengo que hacer? Pues le daría F2 a la fórmula, le cambiaría por el 20% o el 0,19 y Sí. ya cuando eso le daría también doble clic para que la fórmula se ponga en los demás celdas. Y ya obtuve, pero fíjense la cantidad de trabajo que tengo que hacer. Entonces, lo que les voy a explicar en la siguiente clase, voy a deshacer todo esto que hice aquí. Y voy a colocar aquí en esta celda voy a colocar 19%. Y en esta fórmula hago exactamente lo mismo, igual a este valor multiplicado por esto, pero voy a oprimir, cuando seleccione esta celda, voy a oprimir la tecla F4, que es lo que me hace que esta celda quede fija, que no se mueva. F4 y doy Enter. Copio mi fórmula y si me aumentan el IVA al 30%, por ejemplo, basta con cambiarlo aquí, 30%, y observen que todos los valores de IVA se van a actualizar automáticamente. Eso es lo que vamos a aprender en la primera parte de la sesión siguiente. Vamos a explicar bien eso de las referencias relativas y las referencias absolutas. ¿Listo? Ese es nuestro taller. Preguntas. Profe, ese taller es para... A ver, la dama primero. Yo sé que usted me hace el turno. No, yo dije que no, profe, que gracias. Ah, bueno, entonces continúe, Arnold. ¿Qué me preguntaba? No, profe, quería saber si ese taller es para el próximo año. ¿Para el próximo año? Para el próximo año, no entiendo. No, es más largo que una semana en carne, profe. No, eso no es largo. No es largo. Para nada. Entonces, para la siguiente sesión voy a cambiar la estrategia. No voy a escribir material porque veo que no lo están leyendo.
y vamos a trabajar en grupo y vamos a investigar sobre el tema que vamos a tratar. ¿Les parece? Sí, señor. Bueno. Entonces, desarrollen el taller. Sé que les van a... lean el material como les he explicado, que es la forma que espero que lo lean. Haciendo los ejercicios, seguramente no van a tener ninguna dificultad. Y pues al momento de hacer el taller es donde surgen las dudas. No olviden que esta semana, este fin de semana termino de calificar las evidencias del taller 1. Quienes lo enviaron a tiempo, pues tienen la oportunidad de corregir errores y de volverlo a enviar. El caso de Alexandra, que sé que va a hacer todos los ajustes que le sugiero para alcanzar el 100%. No sé si tengan alguna otra inquietud. ¿Cómo quedó el partido? ¿Ya se acabó, Arnold? Sí, profe, perdimos en el último minuto. Ah, como siempre. Como siempre. Bueno, menos mal no lo vi. Bueno, señores. Entonces vayan pensando. Somos 12. Vamos a armar 4 grupitos de 3. Ustedes organícense. Ustedes se conocen. Saben con quiénes son compatibles con quién. Y ustedes me suministran la lista para la próxima clase. La lista de los componentes. Vamos a crear entonces 4 grupos de 3. Claro que va a haber un grupo de 2 porque hay un aprendiz que no ha vuelto. Entonces, por favor, a través de Arnold o de Stephanie, me hacen conocer con anticipación los grupos que van a Pero conformar. en Señora, realidad somos 10, profe. Sí, En profesor, le iba a realidad decir, somos 10. ¿por qué y no eso, dejamos 5 de 2? espérenme a ver, pues, O, me interesa quién, o de aquí está claro que Brigitte no ha vuelto. ¿Quién más? Edison Mantilla, profe. Por eso le preguntaba a Edison, ¿recuerda cuando me contestó a lista? Que yo le dije que usted estaba tratando de contactarse con él y que no había sido posible. Y él Sí, contestó señor. a lista, ¿cierto? No, profe, no se ha conectado. Alguien me contestó entonces por él. No, señor, ni contestó, sino yo sí vi que pusiste en el llamado a Y que, lista que sí, y que pero hice no, la no. pregunta, ¿cierto? Le pregunté, ¿usted ya se logró contactar con Arnold? Bueno, entonces voy a quitarle la asistencia a Edison. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Edison, aquí está. Sí, porque alguien me contestó por él, no sé quién. Me Profe, interesa. Señora. cuando le dijiste, Arnold, ¿te lograste comunicar con Edison? Él estaba hablando con Félix, entonces creo que él entendió que lo estaban llamando y dijo presente. Ah, debió ser, sí. Sí, yo pensé que era Edison. Bueno, entonces, así las cosas. El trabajo que les voy a colocar es larguito de hacer. Somos 10, entonces, 3 grupos. Profe, y Bueno, si entonces se vamos dejan, a hacer 2 grupos de 3 y 1 de 4. eso le iba a decir, profe. Sí, 2 grupos de 3 y 1 de 4, sí, señor. Porque es largo de hacer. Es larguito de hacer. Pero quiero cerciorarme de que
pues yo cuando escribo el material les ahorro el trabajo de investigar. Pero pues veo que no se está leyendo con juicio ese material. Entonces, para la próxima sesión, donde vamos a ver, repasen muy bien también los conceptos de función, qué es una función, cómo trabajan, aunque eso lo voy a explicar en la primera parte de nuestra sesión de la próxima semana. Y pues vamos a resolver muchas dudas que les van a salir del desarrollo del taller. Entonces, así no les dé el resultado que esperado. Mi sugerencia es que suban el taller, porque quien no lo suba, pues no tiene oportunidad de hacer correcciones. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno. Señora. No, profe, que de acuerdo. Listo. Entonces, feliz fin de semana. Disfruten el puente y pues dedíquense a hacer sus talleres. Feliz noche para todos. Gracias, profe, igualmente. Que descanse, profe. Buenas noches, compañeros. Feliz noche para todos y todas. Buenas noches, compañeros. Gracias, profe. Feliz noche.